¿Ok? Entonces, ejercicio 1. Instalación de 220 voltios. Una instalación de 220 volts, 60 Hz, consume una potencia activa de 5,2 kW, con un factor de potencia de 0,8. ¿Ya? Y corriente en atraso. Lo más chistoso es que hay muchas que estamos anotando. Probablemente hay gente que está anotando en paralelo a mí. Hay otras personas que todavía están en shock con el video. Incluso, de hecho, lo he visto ya como 3 veces y no me dejo de quedar para adentro. Calcular la capacidad. A todo esto antes de seguir con el ejercicio. No le cuenten a nadie de sus compañeros del viernes, que sea sorpresa. Si no, me van a joder la experiencia, ¿me entiendes? Ya, calcular la capacidad necesaria. Escribir necesaria. Ya, la capacidad necesaria de un eh, de un no, perdón, la capacidad necesaria a conectar en paralelo para obtener un factor de potencia de 0,95. Ya, vamos a dejar el ejercicio 2 anotado inmediatamente. ¿Por qué hice eso? Es que soy un estúpido. Porque ese va a quedar como tarea. ¿Sí? Para que lo anoten al tiro. Y así me dan a mí un minuto para ir a buscar agua y volver. El ejercicio 2 dice una instalación de 220 volts 60 Hz consume una potencia activa de 2500 watts con un factor de potencia de 0,75 y corriente en atraso. Se parece. Calcular la capacidad necesaria a conectar en paralelo para llegar al factor de potencia a... Oh, sí, para llevar
lleve de lo bueno para llevar el factor de potencia a 0.9. ¿Sí? Así que mientras anoten los ejercicios, yo voy por un vaso de agua, vuelvo en 2 minutos o 1 minuto. Ya, he vuelto. Bueno, les he mentido porque en realidad fui a buscar Coca-Cola, pero es lo mismo. Era líquido. Así que, Orión, por favor, deja de morderme. ¿Se sigue escuchando? Ya, acá. ¿Me notaron los ejercicios? Vale. Entonces el segundo va a quedar como tarea. Y el primero lo vamos a realizar hoy. Bueno, ahí tenía que decir ejercicio 2, pero está lo mismo. Por si acaso lo voy a borrar, porque no me interesa que esté escrito. Ok,
Antes de resolver el ejercicio, tienen que notar algo. ¿Qué es eso que tienen que notar, chicos? Perdón, voy a reformular la pregunta. ¿Qué le ven de distinto al ejercicio con respecto a los que ya hemos visto? Porque tal vez no entendieron mi pregunta. Bueno, cuídese, que le vaya bien. Repito la pregunta. ¿Qué tiene de distinto este ejercicio con respecto a los que ya hemos hecho? No les estoy preguntando cómo se hace ni cómo se resuelve, solo les estoy haciendo una pregunta. ¿Qué le ven de diferente? Ya, la potencia. ¿Por qué la potencia? ¿O con respecto a qué? Esta potencia es activa, ya, pero si no nos decían que la potencia era activa y está en kilowatt, sigue siendo potencia activa, ¿cierto? Sí, entonces eso no lo hace diferente. Que la corriente está en atraso. Mm, los otros ejercicios decían que el factor de potencia estaba en, no sé, voy a inventar, en 0,6 en atraso. Y siempre yo dije, y les reiteré, y les dije, les volví a decir, que cuando hablamos de atraso o de adelanto, siempre estamos hablando del factor de potencia o el ángulo con respecto a la corriente. ¿O no? Así que eso tampoco es nuevo. Repito, ¿qué es lo diferente del ejercicio que tiene de distinto? Para que se den cuenta que desde al menos desde aquí hasta de aquí hasta acá solamente está redactado de una. No, pues si los otros también tenían 60 Hz, unos 50. Desde aquí hasta acá solamente cambió la forma en que se redactó el ejercicio, nada más. ¿Ya? Entonces ya descartamos una gran parte del ejercicio, lo que pide calcular. Pide calcular la capacidad. Creo que eso también lo hicimos, mira. Sí, mira en ese. De hecho fue el primero. Ahí. ¿Cuál será la capacitancia de un capacitor? O sea, la capacidad. Los faradios, los microfaradios. ¿Viste? Así que no es lo que es distinto. Podríamos estar así la hora entera. Solo les estoy pidiendo reconocer, ni siquiera les estoy pidiendo analizar. Reconocer que hay que encontrar el factor de potencia.
ya va por ahí. Que por fin ya le van achuntando. Lo que tiene de distinto es que ya no hablamos de un factor de potencia ideal, que es igual a 1, sino que estamos hablando ya de un factor de potencia un poquito más real. En este caso es 0,95. Si ustedes creen que eso no hace una diferencia, hace una diferencia más o menos importante al realizar los cálculos. Ya no es tan complicado de hacer, solamente hay que tener un poquito más de manejo de trigonometría, pero por eso es que yo los voy a ayudar. ¿Ya notaron qué era lo distinto entonces? Supongo que no es necesario que les diga que lo primero que tienen que hacer ante un ejercicio, además de reconocer las partes, que ya eso lo saben hacer, la potencia activa, los 220 volts, ustedes ya saben que corresponde, puede ser a un motor o a una instalación, no sabemos, pero ya saben que esto es la activa, que esto es el factor de potencia, que puede decir factor de potencia en atraso, ya sabemos que es la corriente, pero ya saben reconocer las partes. Así que en eso ya están bien. ¿Sí? Es bueno, quiere decir que ya han aprendido algo hoy. Ya. Solo que hoy aprendieron una cosa distinta. A diferenciar y a encontrar cuál es el cambio. ¿Mm? El pequeño cambio que puede hacer una diferencia importante como puede que no. Y en este caso sí la hace. Entonces, antes de comenzar a trabajar, de comenzar a resolver el ejercicio, vamos a hacer un pequeño repaso de trigonometría. Pero ahí, antes de que gonometría, es que mi dislexia me juega en contra. Antes de que ya piensen, no, trigonometría, no entiendo nada, no. Solamente la trigonometría necesaria para este tipo de cosas, ¿ok? No voy a meterme con la secante ni el coseno de todas las cuestiones, ¿ok? Solamente lo importante para este tipo de cosas. ¿Ok? ¿Les parece? ¿Están atentos? Me imagino que a muchos les cuesta que no le enseñaron trigonometría en el colegio. O sea, si se le enseñaron en el colegio, muchos no se acuerdan. Para no extenderme, le enseñaron trigonometría de la forma correcta en que el cerebro absorbe las cosas. En palabras simples, cuando a usted le enseñan trigonometría en el colegio, le enseñan matemática por enseñar. Cuando nosotros le damos una aplicación a eso, se vuelve un tanto difícil si no somos, ¿cómo decirle? Si nosotros no tenemos cierto gusto por la matemática o cierta afinidad con ella. Pero las personas que no tienen afinidad con la matemática, y en realidad para todas las personas la manera correcta de aprenderlo es aplicando esa matemática en algo. La matemática aplicada es mucho más fácil de recordar y de aprender que la matemática por matemática. Por eso les digo, solamente vamos a ver lo necesario para esto. ¿Qué es lo que formamos siempre cuando estamos haciendo estas cosas y tenemos un fasor? Y hacemos así una proyección para allá y una proyección para acá, ¿cierto? ¿Qué es lo que terminamos formando siempre? Sí, aquí tenemos un ángulo, pero ¿qué es lo? Rayos. Claro, un triángulo rectángulo. Eso es lo que siempre formamos, ¿o no?
cuando tenemos un fasor. Sea aquí, o sea acá, o sea acá, o sea acá. Siempre tenemos un triángulo rectángulo si nosotros hacemos esa proyección. Y obviamente su ángulo con respecto a el eje X o puede ser con respecto al cuadrante en donde estemos trabajando. Ok, voy a borrar un poquito esto porque eso ustedes ya lo saben. Entonces, ¿de dónde vamos a partir o en qué nos vamos a enfocar? En el triángulo. Ustedes van a imaginar que está derechito, que es bonito. Voy a tratar de hacerlo ahí. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Están copiando conmigo? No sé. Solo están poniendo atención. ¿Por qué dicen sí si acabo de hacer dos preguntas? Yo antes le expliqué al compañero que sí no es una respuesta para dos preguntas. Gracias. Estoy haciendo ambas. Ya. Lo voy a hacer un poquito de zoom para que no... Por eso, si cada uno ve cómo aprende. Hipotenusa. Cateto. Le pueden poner cateto A o cateto B, pero eso los va a confundir. Cateto adyacente. Y se los voy a traducir. Adyacente. Voy a traducirlo como la RAE. El que adyace. ¿Se han dado cuenta? Y ustedes ponen adyacente, definición. El que adyace. El lado, el lado que toca al ángulo. Eh, no vamos a alcanzar a ver Pitágoras en esto. O sea, de hecho, desde que empezamos con Fasor estamos viendo Pitágoras, porque para obtener la hipotenusa, tú puedes ocupar cateto adyacente o cateto opuesto, raíz cuadrada de ellos dos, junto con la suma, pero no, no. En este momento vamos a ver trigonometría como tal. Entonces, el adyacente, ¿qué significa? El lado que toca el ángulo, ¿cierto? No está cercano, lo está tocando. Está al ladito. ¿Cuál es el lado que está tocando al ángulo? Obviamente esta no es porque esta se llama hipotenusa. ¿Es con Z o con S? Hipotenusa es con Z o con S. No me acuerdo. Es con S parece. Ya, ¿cuál es el cateto o el lado que está tocando al ángulo? Ese ángulo. Buena pregunta, pero recuerden que esto no solamente es un triángulo, sino que es un triángulo, por eso dije al inicio, recuerden que es un triángulo que se forma por los fasores y esta proyección se hace acá y el ángulo es de 90, ¿cierto? Y el ángulo siempre va a ser con respecto a la referencia X en 0 grados, ¿sí? Entonces ahora yo le pregunto a Emilio, no, pero no, sino, yo sé que son no pesado, pero es sin ánimo de ser pesado. ¿Qué ángulo es el que nos importa entonces? Ese, el que está ahí. ¿Se entienden? No es que sea ese porque sí. Claro, no importa ese, porque acá tenemos otro ángulo, pero no nos importa. O sea, igual podríamos ocupar ese, pero no nos importa. Ya. Entonces
¿Tenemos claro qué es cateto adyacente? Uy, rayos. Ya. Y a este le ponen siempre cateto opuesto. ¿Será necesario que defina cateto opuesto? Opuesto al ángulo. El ángulo está aquí, perdón, el ángulo está aquí y el cateto está acá, o el lado. Le vamos a hacer un pequeño cambalache. Sí, porque no, no me sirve que esto quede al lado derecho. ¿Por qué uno se calienta la cabeza en encontrar uno de los dos lados si valen lo mismo? ¿A qué te refieres con que valen lo mismo, Luis? Porque me interesa tu pregunta. ¿Qué es lo que valen lo mismo? No, no valen lo mismo, Luis. La hipotenusa, sí. O sea, y aunque valieran lo mismo, porque hay triángulos que tienen que el opuesto es igual al adyacente, pero eso es un caso de un triángulo específico. Recuerda que hacia acá tenemos un fasor, ¿cierto? Y el fasor es así, ¿sí? Este lado, este lado es del mismo largo que este lado, es más chico, ¿cierto? Entonces, ¿valen lo mismo o no valen lo mismo? Lo que pasa es que en el dibujo que yo hice pareciera que sí, pues variera lo mismo, pero es referencial nomás, ¿ya? Ahora, lo que dijiste no está del todo mal, no lo vamos a usar nosotros ahora en este momento, pero lo que dijiste no está del todo mal porque la hipotenusa cuadrada o al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto, ah, el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Así que tampoco es tan descabellado lo que dijiste, solo que los cuadrados de ellos sumados son igual al cuadrado de la hipotenusa. Y es por eso que siempre quedamos en que la hipotenusa le aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad, ya que la hipotenusa sola es igual al cateto adyacente más el cateto opuesto, raíz cuadrada de todo eso. Sí. No lo vamos a ocupar, pero yo sé que varios tenían ganas de escribirlo. Profe. La hipotenusa es lo mismo que la raíz cuadrada de... Ya. Vámonos a la trigonometría. Nos interesan tres cosas y hagamos la corta. Yo quiero a las 6 estar empezando con el ejercicio. Tenemos tres aspectos de la trigonometría, ¿o no? Coseno, perdón, seno, coseno y tangente. Que se puede escribir como se puede tangente. Seno, coseno y tangente. Y esto se escribe como sen o sin, si es que está en inglés, cos
Y este se puede escribir como tan o lo pueden encontrar también como TG. Eso va a depender del que lo dibuje. Esos tres son las únicas cuestiones que nos importan. Seno y coseno ya sabemos en qué generalmente lo usamos, ¿cierto? Potencia reactiva, potencia activa, ¿cierto? ¿Sí o no? Lo que nos falta comprender perdón, es que rayos toca la tangente acá, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque nos va a simplificar un resto de la vida. ¿Por algo estoy haciendo esta cuestión? No la estoy haciendo porque estoy aburrido. ¿Ya? Entonces, entonces, tenemos que coseno, lo voy a hacer con otro color, con negro. Tenemos que coseno, y esta cuestión se la van a aprender, ¿ok? Coseno del ángulo es igual a qué? Es una fracción. Son tres fracciones en realidad. Es todo lo que necesitamos. Sentan. No, hombre. No. Estamos mal enfocados. Estamos mal enfocados. Tiene que ver con la hipotenusa, el opuesto y el adyacente. ¿Sí? ¿Alguna idea? ¿Alguna claridad? Parece que no. Ya, el coseno del ángulo siempre va a ser, entonces se lo van a tener que aprender de memoria. El cateto adyacente, mira, si hasta tiene lógica. ¿Cuál es el cateto adyacente? El que está tocando al ángulo, ¿no? ¿Partido en quién? En la hipotenusa. Seno del ángulo, no, no me gustó, para que quede más parecido. Seno del ángulo, entonces, ¿qué va a hacer? A ver si entendieron la idea. Y no os cuento si esto es así. Nada, ¿en serio? CO partido en la hipotenusa. Voy a poner, lo voy a poner IP mejor porque si no nos va a faltar el que va a pensar que estoy hablando de altura. Porque altura se define como h, así que ya, IP. ¿Y la tangente, cabrón? ¿Qué es la tangente? Tangente del ángulo. No lo busquen en Google, pues yo necesito ¿ah? Que piensen un poco. CO partido en CA o CA partido en CO. Están escribiendo caco, coca, caco, coca. CA partido en CO, CO partido en CA.
Ya. Como les dije, a las 6 yo terminaba con esto y con esto terminamos nuestro super repaso de trigonometría. Es CO partido en CA. Es decir, el opuesto dividido por el adyacente. En la tangente, si el ángulo, pongan atención, si el ángulo que estoy calculando yo es este, y este es mi cateto adyacente, ¿cierto? El que está al lado, y que no es la hipotenusa, ¿cuál creen ustedes que es más importante? ¿El opuesto o el adyacente? Repito la pregunta. ¿Se dieron cuenta de que acá era CA partido en IP y acá CO partido en IP? Porque la hipotenusa es lo que como que lo que prepondera o lo que es más importante en relación al ángulo y al triángulo. Pero cuando ya no tengo otra combinación, la hipotenusa no la puedo ocupar. ¿Cuál va a ser más importante? Abajo de la división, el adyacente, porque el que está al lado del ángulo. Entonces, CO partido en CA. ¿Ya? ¿Por qué regreste esto es importante? Por lo siguiente. Ahí tenemos phi. Entonces ya sabemos que coseno de phi va a ser lo mismo que dividir ¿qué cosa? Q en S. Seno de phi, lo único que estoy haciendo es transcribir. Le cambiamos la letra, pues es lo mismo. Coseno de phi entonces va a ser P partido en S. Y tangente de phi va a ser Q partido en P. ¿Notaron? Diga, ¿quién habla? Ah, ya. CO. Sí, sí, sí. Sí, ahí los puse al revés. Tienes toda la razón. Este es P y este es Q. Y tiene sentido porque este es seno y este es coseno. My mistake. Error mío.
Ya, bacán. Entonces estamos. ¿Por qué esto es importante? Porque con estas tres cosas tenemos los tres hack life de la vida para resolver cualquiera de estas cosas. Bueno, así como un apartecillo, solo para recordar, acuérdense que siempre la finalidad de bajar el factor de potencia, además de aprovechar y además que la Q sea lo más pequeña posible, es que si tenemos una cosita así, ¿cierto? Ojalá quede lo más pequeño posible, ¿sí? Entonces tenemos un S1, un S2, pero no cambia, y acá tenemos el Q original que va hacia arriba, Q1 o el inductivo, y hacia abajo tenemos un Q2 que es el capacitivo, y lo que queda es el Q final. Tenemos el ángulo original y aquí tenemos el ángulo en el que queda, ¿o no? Por si alguien lo quiere anotar también, o sacarle una foto. Ah, que no se entendió. ¿Eso? Sí. Ah, está bien. Que tal vez donde lo hice chiquitito, pongan atención a eso sí. Ya. La voy a hacer corta, la voy a hacer a prueba de. Tenemos siempre aquí un S1. ¿Por qué digo 1? Porque originalmente puede ser S1 o S inicial. Ustedes lo llaman como quieran. El 1 es de referencia a que originalmente es así y después cambia. P, como vimos en la otra clase, no cambia, así que no le podemos poner P1 o P2. Y acá tenemos la proyección, ¿cierto? Que va hacia arriba porque esto es Q1, ¿sí? Que es la potencia reactiva inductiva. Y acá tenemos el ángulo 1, que es el ángulo original de la instalación, bla, bla, bla. ¿Cuál es la finalidad de bajar el factor de potencia? Que esto quede, de hecho, para que quede con el mismo largo y toda la cosa, lo vamos a copiar y pegar acá al lado. ¿Han visto los infomerciales como delante y el después? Ya, la idea es que quede. No, lo voy a hacer con rojo para que se note. No, lo voy a hacer con negro. Lo que voy a hacer con rojo es. La idea es que quede lo más pequeño posible. Es más pequeño el ángulo, ¿no? A este le vamos a poner phi 2.
y 2. Ya lo escribí ahí abajito para que lo alcancen a leer. Y este, obviamente, es el Q2 o el Q final. Entonces, ¿cómo llego de la izquierda a la derecha? De acá hacia acá. Si este es inductivo, una reactancia, potencia reactiva inductiva, yo lo que hago es chantar un condensador y ponerle una potencia reactiva, perdón, capacitiva, ¿cierto? Imagínense que el rojo es la potencia reactiva capacitiva, y eso va a ser o va a producir, este es el antes y este es el después. Disminuyó mi ángulo, ¿no? ¿Bajé de peso o no bajé de peso? ¿Está funcionando estas super pastillas que me están vendiendo? Si tú te tomas estas super pastillas y solamente te tomas un café en la mañana y comes aire todo el resto del día, bajarás de peso, te lo aseguro. ¿Ya? Entonces, eso, el antes y el después. Nuestra idea es bajar lo más que podamos el ángulo y obviamente también va a cambiar ese S1, que es QC, potencia reactiva capacitiva, es decir, potencia reactiva producida por un capacitor. La resta entre Q1 y QC me da QF. Sí, final, total, tiene varios nombres. ¿Ya? ¿Se entiende el concepto, la idea? Entonces, para poder manejar a cabalidad esto, volvemos acá, tenemos que manejar a cabalidad estas tres cositas. ¿Por qué? Porque el profe lo dice. No, ¿por qué? Porque nos simplifica la vida. No lo voy a anotar así como para que estén anotando como 10 horas más y no podamos hacer ejercicio. Solo se los voy a mostrar. Va a quedar en el video. O si quieren le pueden sacar una foto. Por ejemplo, con cualquiera de estos tres, yo puedo obtener el ángulo, ¿o no? El ángulo, el que está dentro. Si yo aquí a este aplico coseno a la menos 1, esto se va y queda que el ángulo va a ser igual a coseno a la menos 1 de P partido en S. Si aplico lo mismo en el de acá, el inverso del seno a la menos 1, voy a tener entonces que el ángulo va a ser igual a seno a la menos 1 de Q partido en S. El mismo ángulo, y si acá aplico tangente, el inverso a la tangente a la menos 1, voy a tener que el ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1 de Q
partido en P. Es decir, si tengo P y S, puedo calcular el ángulo. Si tengo Q y P, puedo calcular el ángulo. Si tengo Q y S, puedo calcular el ángulo. ¿Ya? ¿Se entendió? Simplemente le apliqué el inverso y despejé el ángulo. Dale. Pero si te dejo copiarlo, vamos a estar toda la clase copiando esto. Yo necesito resolver el ejercicio. Ya bueno, sigue copiando. Yo voy a seguir con el... El problema es que es tan lindo que no solo queda ahí. Por eso es que yo les digo, no es lo mismo trigonometría por trigonometría que trigonometría aplicado a algo. Porque ahora nos damos cuenta que con dos datos que tengamos de nuestro super triángulo rectángulo, sacamos el ángulo. ¿Se dieron cuenta, no? O sea, sacamos el ángulo como sea. Tendríamos que solamente tener uno para no poder sacar el ángulo. Otra cosa, es con guitarra. Otra cosa, por ejemplo, volviendo a los originales, ¿ya? El resto copió, sacó foto, no sé qué van a hacer, porque yo voy a poner control Z. ¿Ya? ¿Notaron que puedo sacar el ángulo como sea? Teniendo al menos dos cosas del triángulo, ocupando el inverso de eso. Obviamente tengo que tener claro, ojo, no me puedo olvidar y tengo que tener claro que P partido en S corresponde al coseno del ángulo. No se me puede olvidar que Q partido en P es la tangente del ángulo y que acá donde está la otra. Y que Q partido en S es el seno del ángulo. Por eso les dije que hay ciertas cosas que me las tengo que aprender. Creo que fue su límite. Me dejó volver atrás con todo. Ya, ahí me falta este. ¿En la carrera? Sí, pues sí. ¿Tienen que? A ver, espérate. ¿Estás hablando de ingeniería o de técnico? Porque en el técnico no sé si ven cálculo uno. Parece que sí. Ya. Vamos a... En ingeniería sí o sí. En el técnico no me acuerdo si sí o si no. Pero yo me acuerdo que sí. Para cerrar esta parte de la trigonometría, hay otra cosa que también es hermosa. Ustedes dicen, pero ¿cómo es hermosa? ¿Se han dado cuenta que cuando hablamos de corrección de factor de potencia estamos todo el rato hablando de Q, que el Q para allá, que la potencia reactiva para allá, que la capacitiva para acá, ¿cierto? Entonces siempre tenemos necesidad de sacar el Q, ¿o no? ¿Sí? Entonces, tanto como no hay excusa para calcular el ángulo, tampoco hay excusas para calcular Q. Porque si yo tomo este de acá y lo paso dividiendo, el S, el S lo, muy bien, ya, el S lo paso dividiendo hacia acá, tengo finalmente que Q es igual a S por seno de el ángulo. Y eso es algo que ya sabían, porque S es B por I
¿cierto? Porque es la aparente, V por I, Volampere, eso ya se lo sabían. Pero acá tenemos otra forma de sacar Q. Q también es igual a que el P pasa dividiendo, o sea, multiplicando, porque está dividiendo, y queda que P por tangente del ángulo también es igual a Q. Entonces, si tengo la potencia aparente, puedo sacar el ángulo. Si tengo la real, también puedo sacar el ángulo. Perdón, el ángulo. Estoy hablando de estupideces ya. Si tengo la potencia aparente y el ángulo, obviamente puedo sacar Q. Y si tengo la real y el ángulo, también puedo sacar Q. ¿Y por qué Q? Porque siempre necesitamos Q, porque es lo que queremos eliminar, ¿cierto? Que es lo que queremos restar todo el rato. Es lo que queremos que pase de esto, le pongamos un capacitor y quede en esto. ¿Ya? ¿Lo anotaron? Porque ahora vamos a pasar a resolver el ejercicio. Que se anotaron porque vamos a pasar a resolver el ejercicio. No estoy de broma. Que con la aparente y el ángulo, obviamente seno del ángulo, puedo sacar Q. Y la real, o activa, por la tangente del ángulo, tengo que tener el ángulo también, puedo sacar Q. Que es lo que siempre, ¿por qué Q? Porque siempre es lo que queremos nosotros, ese Q1, que es inductivo, aplicarle un Q capacitivo para poder hacer que el Q sea lo más pequeño posible. Entonces por eso no importa tanto Q. Si no existiera, no nos importaría, pero existe. Así es la vida. Ahora vamos a resolver nuestro ejercicio. Una instalación de 220 volts, 60 Hz, consume una potencia activa de 5,2 kW. Ya, con un factor de potencia 0,8 en atraso. ¿Sí? Calcular, bla, bla, bla. Vamos por parte. Dijeron por ahí. ¿Cuál es el factor de potencia eh, inicial o factor de potencia 1? FP1 es igual a 0,8. Es como decir el factor de potencia del motor o de una instalación. Recuerden que no necesariamente es un motor, pueden haber varios motores conectados en mi instalación y entre sumas y restas quedó en 0,8. ¿Se dieron cuenta, no? A eso me refiero. O sea, tenemos tres motores conectados en una instalación y entre que sube y baja el factor de potencia finalmente quedó en 0,8. Eso es lo que nos están diciendo. Y que obviamente estamos consumiendo una potencia reactiva de, perdón, una potencia activa de 5,2 kilowatts. ¿Sí? Ya.
¿El factor de potencia nos sirve para trabajar o no nos sirve para trabajar? El factor de potencia, lo que yo metía en cuanto a las fórmulas acá arriba, trigonométricamente hablando, cuando yo quería calcular una cosa u otra, no. Lo que yo necesito es el ángulo, siempre. Yo sé que el factor de potencia es coseno del ángulo. Voy a poner ángulo 1. Es igual a FP1. O mejor dicho, es igual a 0,8. Aplicamos qué cosa? Coseno a la menos 1 para sacar el ángulo. Nos da nuestro ángulo. Arco coseno 0,8. 36,86. Eso es nuestro ángulo. Phi 1 entonces 36,86. Hasta ahí, no sé si tienen alguna duda. No hemos hecho nada nuevo, nada especial. ¿Qué nos estaría faltando? Tenemos la potencia real, ¿cierto? Tenemos el ángulo y, y eso, tenemos la potencia real, tenemos el ángulo. ¿Qué nos importa? ¿Nos importa S o nos importa Q? Q. ¿Hay alguna forma rápida de despejar Q en donde yo solamente necesite P y necesite el ángulo? Oh, pero ¿qué hace esto aquí? Es magia, es una fórmula nueva. El profe inventó una fórmula nueva. No sé cómo les puedo caer bien. Eso es algo que probablemente ustedes en el colegio nunca pescaron porque ¿qué utilidad le iban a dar a que el cateto... ¿Dónde está? ¿Dónde está esta cuestión? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. ¿Qué utilidad le iban a dar en la vida que la tangente de un ángulo era igual al cateto opuesto partido en el cateto adyacente? Ah, yo siendo por la vida, así que justo hay un poste que está medio inclinado y yo estoy calculando así su de cuento. Claro, voy a ir a comprar el pan con latán. Pero ahora sí me sirve, porque teniendo poca información puedo obtener lo que yo quiero. Entonces Q1 le vamos a poner 1 porque el original, el inicial, ¿ustedes me entienden? Ya, Q1 va a ser entonces igual a P por tangente de nuestro ángulo. Q1 entonces es igual a, ¿cuánto vale P? 5200. Le pongo 5200 porque cada vez que le pongo 5,2 nos falta el que se le olvida que es 5,2K. ¿Ya? Así que después, profe, no me dio. Por la tangente del ángulo 1. ¿Cuánto vale el ángulo 1? Lo calculamos recién, 36,86. 5200 por... No, ¿por qué hice eso? Por la tangente de 36,86. 3800. ¿Qué pasa si meto la expresión completa? Me dará un valor más acertado, ¿no?
¿No ven que el ángulo yo lo despejé en base a esto? ¿Cierto? Lo que pasa es que acá me dio 3898. ¿Sí? Porque ese es el ángulo. ¿Sí? Es solo para probar. No, si alguien no quiere pescar esto, no lo pesque. Si yo pongo acá shift de coseno a la menos 1 de 0,8, que ese es el factor de potencia que nos dieron, también estoy poniendo el ángulo de una forma indirecta. Y ahí me da perfectamente, eso es lo que quería saber, me da 3900. Q1 es 3900 Volamper reactivos. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en la calculadora para que les salga bien? ¿Me están escuchando? Para no tener que hacer eso. Si no se manejan bien con matemática, probablemente eso los va a confundir. Entonces, en vez de poner directamente, pongan atención. Supongo que están todos poniendo atención. Luis, ¿estás poniendo atención? ¿Sí? Ya. Apenas terminen de calcular el ángulo con coseno a la menos 1 de no sé qué, que dio 36,86, usted calcula Q. Y acá en vez de poner 36,86, usted va a apretar la tecla que se llama ANS. ¿Por qué? Porque ese tiene el 36,86, pero con todos los decimales. Mira, voy a borrar todo. Vamos a partir. ¿Cómo calculo el ángulo? Entonces, coseno a la menos 1 de 0,8. ¿Sí? ¿Estamos claros? Igual. Ahí está el ángulo, ¿cierto? Y ahora queremos calcular Q porque nos nació la necesidad de calcular Q, porque queremos Q, porque esa es me sale como Moscú. Porque esa es la cosa que necesitamos primeramente. ¿Y cómo se calcula? Como P, que vale ¿cuánto? 5200 por la tangente del ángulo. Entonces, P 5200 por la tangente del ángulo. ¿Y cuál es el ángulo? Vamos a apretar ANS, porque es el resultado de la cosa anterior. Ahí está el ángulo. Si yo le pongo igual, 3900, porque no se perdió ningún decimal. ¿Me cacharon? Ya. ¿Esos Volamper reactivos son inductivos o capacitivos? Inductivo, excelente. Ya, entonces, aparte. Entonces ahora vamos a hacer un proceso parecido, pero con el factor de potencia que nosotros deseamos. Es decir, voy a tomar esto. En un momento. Chucu, 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 chucu. Me voy a demorar unos segundos, pero va a valer la pena. ¿Ya? Y vamos a hacer un proceso similar, si no es que casi igual. No me diga. Pero algunos me van a preguntar, no, sí, pues obvio, Rodrigo. Pero algunos me van a preguntar, pero ¿y profe, si no tenemos el... nos faltan algunas cosas? O sea, pareciera que sí, pero no. FP2 es el factor de potencia que nosotros deseamos, ¿cierto? Nosotros deseamos que esta cosa suba de 0,8 a 0,95 para estar dentro ¿de quién? ¿De quién queremos estar dentro? ¿O esto lo estamos haciendo porque sí?
Queremos que nuestra instalación esté dentro de la norma, ¿cierto? Entonces, ese es nuestro factor de potencia 2. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan de los triangulitos? Los super triangulitos. Cuando yo bajaba o eliminaba la Q o lo que hacía, bla, 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 la P cambiaba. Entonces la P aquí sigue siendo la misma P acá, ¿o no? La activa, la que está en watts. ¿Ya? Entonces aquí también puedo decir que mi P es 5,2 kilowatts. Tengo eso y puedo calcular todo el resto de las cuestiones, ¿no? Sí, si así mismo hicimos lo otro. Entonces, coseno a la menos 1 de el factor de potencia 2, 0,95. Y eso nos va a dar un valor que no sé cuánto es. Coseno a la menos, voy a borrar. Coseno a la menos 1 de 0,95. Igual, ya, 18,19. Lo voy a minimizar, ya, no voy a dejar la calculadora ahí, no la voy a borrar, no le voy a hacer nada. ¿Cuánto dijo? ¿Cuánto dice que dijo? 18,19 grados. Este es, ¿quién es? Este es phi 2, el ángulo final que nosotros queremos. Podemos calcular Q2. Q2 entonces es igual a P por tangente de, claro, de phi 2. Pero obviamente no ponemos 18,19, ponemos ans para que nos dé todos los decimales. Entonces Q2 es igual a 5200 por tangente de ans. Voy a poner ans a ver si alguien después va a ver la grabación, a ver si entiende. A ver si entiende lo que dice. Si están siguiendo la grabación paso a paso y no se están saltando los pasos, lo van a entender al tiro. Si no, es decir, ¿y qué es ans? Es una cosa nueva. Ya. Entonces ahora le vamos a dar 5200 por tangente de ans 1709,15. Entonces Q2 1709,15 bar. Estos son capacitivos. ¿Ok? ¿Qué nos falta? Ah, ya. No, porque QC es este. O sea, no. No, perdón, perdón. Perdón, perdón. Este no es QC. Perdón, yo me traspapelé. Este no es QC. ¿Ya? Porque el factor de potencia 2 es el factor de potencia del condensador o el factor de potencia con el que va a quedar. Con el que va a quedar. Entonces, ¿esta es la potencia reactiva del condensador o con la potencia que va a quedar? La reactiva al menos. Con la que va a quedar, exacto. ¿Ya? Para que no nos confundamos. Ahora lo que vamos a calcular nosotros es la diferencia entre ellos dos.
Porque si Q1 es la original y Q2 es con la... Supongo que no es necesario que escriba, es la potencia reactiva con la que va a quedar, con la que dará, o con la que quedar, quedar, ¿cierto? Si yo los resto, que era lo que estaba haciendo así, que era lo que estábamos haciendo acá, ¿cierto? Perdón. Lo que estábamos haciendo acá. Tenía una que era para arriba, que era la inicial, tenía una que era para abajo, que es la Q6, y tenía la final, ¿sí? En este momento estamos con Q1 y con la final. ¿Cómo obtengo entonces QC? Las resto. Ya entonces el Q, que va a ser la diferencia, en realidad ese es QC. Porque si esta es la final y esta es la original, si resto una con la otra, la que nos va a mostrar va a ser QC. Entonces, ¿las podemos llegar y restar? Sí, estas sí las podemos llegar y restar. Después les explico matemáticamente por qué, pero sí las podemos restar. ¿Cómo es la resta? Ah, se me olvidó anotarlo. ¿Cómo es la resta? Esta menos esta. Q1 menos Q2. ¿Ya? ¿Por qué Q1 menos Q2? Sencillo, porque la que estamos calculando es QC y QC es una potencia reactiva negativa y esta bla bla bla. Supongo que no es necesario explicar eso. Entonces Q1 es 3900 bar y Q2 es 1709,15 bar. Ambos son bar, así que ¿en cuánto nos queda QC al final? QC entonces es igual a qué? Vamos a hacer con rojo. ¿Se dan cuenta que no he tocado nada aquí? Entonces yo pongo 3900 menos ANS. Porque ¿cuál fue el último valor que guardó? El 1709. Igual. 2190,84. Entonces QC vale 2190,84 volt-ampere reactivo y ahí le podemos poner capacitivo. Sabemos que este de acá, el 1, es inductivo. Y sabemos acá que este va a ser el final. ¿Se dan cuenta? Originalmente la instalación, voy a hacer un poquito de anti-zoom, como si existiera. Bueno, igual podría ser anti-zoom. En fin, bajamos la potencia reactiva de 3900 a 1709. ¿Cuánto fue lo que se comió el condensador para llegar a eso? Eso, 2190 reactivo y finalmente quedó en 1709. ¿Ya? Entonces bajó harto la potencia reactiva y el condensador ahí está haciendo su pega. Pero ¿cuál es la pregunta? Ya tenemos la potencia reactiva del condensador. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la capacidad o cuál es la capacitancia? Necesitamos, para terminar el ejercicio, calcular el valor de C. Ustedes saben que eso está en microfaradio a veces, o está en nanofaradio, o en picofaradio, muy difícilmente en milifaradio, pero bueno.
¿Ya? ¿Estamos listos con eso? Para poder terminar el ejercicio. ¿Sí? Ya, acá. Ya, y aquí les voy a dar una formulilla. Si después quieren pensar de dónde sale, porque ustedes saben que las fórmulas no son fórmulas. Ustedes saben, ustedes tienen más que claro ya que Q1 o Q es igual a P por tangente del ángulo, no una fórmula. En realidad es una deducción de. Pero aquí le voy a dejar un poquito para que piensen. No todo siempre se los voy a decir yo. ¿Ya? Esta es una fórmula que en realidad es una, también es una, como decir, una deducción. C siempre es igual a P partido en B al cuadrado por, por la omega. Voy a poner ahí que eso es omega. No watt ni nada. Omega igual a 2 pi por F. Como en el condensador no hay otra Q, perdón, en el condensador no hay otra potencia que no sea la que acabamos de calcular, porque si habría otra potencia necesitaríamos más información, ¿o no? Si hubiera una potencia como, no sé, una potencia real producida por un valor resistivo del condensador y la cuestión, tendríamos que tener otro dato, pero como no lo tenemos, sabemos que entonces la potencia que es del condensador, es decir, como si esto fuera PC, porque todo esto tiene que ser en base a PC. La potencia del condensador, el voltaje en el condensador y toda la cosa, ¿sí? Lo voy a escribir acá. C entonces sería igual a que, lo voy a escribir solamente así para que ustedes me comprendan. Como es un condensador ideal, porque no nos dieron más información y además que tampoco difiere tanto en la vida real, ni siquiera estamos metiendo el ángulo, sino que QC, en este caso PC es lo mismo que QC porque no hay de otra, BC en realidad al cuadrado y omega, que es igual a 2 pi por F. Ya para que después no vengan con que de dónde salió y por qué. Entonces 2190,84 bar, ¿cierto? Dividido en qué. ¿Cuál es el voltaje del condensador? 220 volts. ¿Cuál es la frecuencia? 60 Hz. No se nos puede olvidar esa cuestión. Por omega, que es 2 por pi por 60 Hz. Entonces, ¿cuánto vale mi supercapacitancia? De hecho, miren, se dan cuenta que tengo guardado esto aquí. Todavía no lo he tocado, ¿cierto? Entonces yo voy a apretar aquí división. Voy a meter ANS. ¿Qué es ANS en este caso? Eso, ¿cierto? Pero qué trucazo. 220, perdón.
220 aquí al cuadrado por 2 por pi por 60. Asegúrense de ponerle el por ahí por si acaso, porque a veces da problema y les va a tirar un error. Y ANS ya no va a ser lo que tenían calculado, sino que ANS va a ser otra cosa. Así que, ¿igual a qué? 1,2 por 10 a la menos 4. ¿Cómo lo hago para que quede en 10 elevado a 3, a 6, a 9, a 12? Aprieto la tecla NG. Y tenemos que nuestro condensador vale 120, aproximadamente 120 en realidad, 120,07, pero 120 en el fondo. C entonces es 120,07 microfaradio, 120 nomás, microfaradio. Estamos listos. Ya hasta vimos un video y repasamos trigonometría. Pero qué clase más productiva, señor. Ya, ya saben, tienen tarea. El ejercicio 2. Y si a alguien le interesa, para meterse un poco más en estas bolas de la electricidad, podrían buscar o podrían tratar de pensar cómo se llega a esa fórmula, porque no es una fórmula, no se inventa. La capacitancia no está definida como bla, bla, bla. La capacitancia, ustedes saben que está definida como otra cosa. Esto es una forma de calcular la capacitancia debido a derivaciones o mezclas de las fórmulas. ¿Ya? Así que, si a ustedes les interesa buscar y aprender un poco más, por supuesto. Voy a sección. No voy a imprimir esta cosa. Imprimir. La voy a crear en Classroom. Así que la mejor definida ya como dos cosas. La tarea es el ejercicio 2 y me van a tener que explicar. Sí, sí, tranquilo. Que quiero dejar el PDF arriba. Aprendí algo, o sea, en realidad siempre lo supe, pero igual como que japa. Material sea. ¿Cómo le ponemos esto? Factor de potencia. ¿Ya? Ejercicio 1. Voy a guardar el PDF. Ustedes son la sección 9, ¿cierto? Wow, ¿qué pasó? Ahí está. Sí, entonces aquí estamos en la semana 10, ¿cierto? Sí, semana 10. Y yo voy a poner acá archivo. Pero mira qué lindo. Nombre, factor de potencia real. Ejercicio 1. Y lo voy a
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El del lunes lo subí, no ahí, pues. Ahora recién lo estoy empezando a subir acá. El del lunes está en el Drive. Y generalmente le pongo